Muy bien, bienvenidos a nuestro curso de Mecánica Clásica 1. Esta es nuestra clase número 39. Eh, Esta vez, esta clase vamos a trabajar cantidad de movimiento. Este es nuestro tema principal. Vamos a ver la definición de momento lineal, o también se le dice cantidad de movimiento. Y vamos a ver la relación que hay entre ese momento lineal y la fuerza. Y también vamos a ver la definición de impulso. Vamos a hacerlo también a través de un ejemplo sencillo. Muy bien, entonces comencemos. Bien, la definición de momento lineal o de simplemente momento o de cantidad de movimiento es la siguiente. La cantidad de movimiento es una cantidad vectorial. Nosotros la vamos a indicar con la letra P, es una cantidad vectorial, y es el producto, para una partícula se define como el producto de la masa por su velocidad. Definiendo la cantidad de movimiento, esto es para una partícula. ¿Ok? Es la masa de la partícula por su correspondiente velocidad. Bien, esta es la definición y es una cantidad vectorial. La cantidad de movimiento pues es una definición que resulta práctica. Entonces, a medida que vamos avanzando, nos vamos dando cuenta que es una definición práctica. No solamente es una definición más, sino realmente va a apoyarnos en ciertos procesos, por ejemplo, de colisiones, combinados con conservación de la energía, nos resultan en excelentes aplicaciones. Muy bien, entonces vamos con un ejemplo de cálculo, bueno, sí, un ejemplo de cálculo de la cantidad de movimiento. De movimiento. Bien. Entonces vamos con el caso del movimiento parabólico. Entonces, en el caso del movimiento parabólico, la, la posición, sí, el vector posición, bueno, esto es en el caso del movimiento parabólico. El vector posición, pues ya lo conocemos, ya ahorita escribimos el vector velocidad. Me equivoqué de comando. Ok. Aquí va la posición en t igual a 0 segundos, más la velocidad inicial. Velocidad inicial. Ok. Multiplicada por el tiempo más. Este es el vector posición para el caso de un movimiento con aceleración constante. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el caso del movimiento parabólico. Entonces, para el caso del movimiento parabólico sería la gravedad, sería la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bien, ese sería el caso del movimiento parabólico. Bien, y el vector velocidad se obtiene como la derivada de este vector posición. Entonces aquí tenemos la velocidad instantánea. Entonces la velocidad instantánea se obtiene como velocidad inicial más aceleración por tiempo. Bien, así. Esta sería la coordenada, este sería el vector velocidad. Ahora entonces, si queremos encontrar la cantidad de movimiento de una partícula que se mueve en movimiento parabólico, entonces su cantidad de movimiento, P, lo podemos entonces escribir simplemente como la masa multiplicada por esa velocidad. Aquí lo tenemos. Bien, la masa por la velocidad. Y ya hemos hecho el cálculo de, pues de la cantidad de movimiento. Ahora entonces podríamos explicitar esto un poco más. Uno podría escribir esta velocidad en componentes cartesianas, la gravedad en componentes cartesianas. Entonces, si lo hacemos, por ejemplo, para el caso, entonces supongamos que la velocidad forma un ángulo teta. Un ángulo teta con la horizontal. Déjenme aquí insertar la ecuación para el teta. Un ángulo teta con la horizontal. Pues simplemente esto queda escrito así. Pues si uno lo explicita, si ya uno lo explicita, pues esta velocidad inicial
tiene componentes en X y en Y, entonces quedaría escrita así. V0 coseno teta. Sí, esto es lo típico de movimiento parabólico, ¿no? En dirección Y, más, ahora el componente Y de la velocidad, V0 seno de teta en dirección J. Eso es asumiendo que fue lanzado el cuerpo con un ángulo teta con horizontal. Y la gravedad es G en dirección menos J. Ahí lo explicité en términos de los vectores unitarios y J. Entonces esto quedaría escrito así. Voy a separarlo. Bueno, aquí puedo factorizar esta J. Déjenme factorizarlo. Ok, ahí quedó factorizada la J. Bien. Y voy a multiplicar aquí por la masa. Cada término. Bien, y pues ahí están las dos componentes. Ya ese paréntesis no lo necesitamos. Ok, ya queda así. Entonces, esto corresponden a las componentes de la cantidad de movimiento. Y la cantidad de movimiento en el eje X es constante y la cantidad de movimiento en el eje Y varía con el tiempo. Bien, este es un ejemplo de cálculo de la cantidad de movimiento, es una cantidad vectorial. Bien, masa por velocidad. Muy bien. Ok, ahora fijémonos en lo siguiente. En el caso, vamos a establecer ahora, vamos a escribir la relación entre la cantidad de movimiento y las fuerzas. Entonces, para esto recurrimos a lo que tenemos hasta el momento como segunda ley de Newton. Y lo que tenemos como segunda ley de Newton es la suma de fuerzas externas, la suma de fuerzas externas que actúan sobre una partícula es igual a la masa por su aceleración. La masa por su aceleración. Bien. Eso es lo que hasta el momento hemos tenido como segunda ley de Newton, que yo comentaba en esa canción, pues que era una forma de escribirlo, sin embargo hay una forma un poco más rigurosa, por decirlo así, como más relacionado, más profunda, más relacionado con la física. Entonces, pues esto surge de lo siguiente, puedo observar el término de aceleración y la aceleración, digamos, de forma instantánea, se puede escribir como la relación instantánea de la aceleración es la variación instantánea de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, teniendo en cuenta esto, entonces la aceleración se podría escribir así. Por lo tanto, si nos fijamos, esto lo podríamos escribir también así. Y entra acá. ¿Ok? Es decir, que esto, bueno, aquí lo voy a colocar entre paréntesis. Esto que está aquí, pues es la cantidad de movimiento. Es decir, que finalmente esta suma de fuerzas externas la podemos escribir como la rapidez con la cual cambia la cantidad de movimiento, la rapidez de cambio de la cantidad de movimiento, rapidez de cambio instantáneo. Bien, entonces esto es mucho más general, esta es la segunda ley de Newton, escrita con cantidad de movimiento, es mucho más acertada, esta gusta más en física, y es decir que la suma de fuerzas externas que actúa sobre una partícula es igual a la rapidez con la cual cambia su cantidad de movimiento. Implícitamente, pues aquí está la variación de la velocidad, ¿sí? La variación de la velocidad, pero en principio la segunda ley de Newton está relacionada con el cambio, la suma de fuerzas externas está relacionada con el cambio de la cantidad de movimiento, es decir, ese producto masa por velocidad. Bien, esto es la suma de fuerzas externas. Bien, nosotros ya calculamos para el caso del movimiento parabólico, entonces vamos a seguir con el mismo ejemplo. Entonces, para el caso del movimiento parabólico, aquí lo estoy escribiendo, para el caso del movimiento parabólico, entonces esa suma de fuerzas externas la tendríamos igual a la rapidez con la cual cambia de manera instantánea, ¿sí?
la cantidad de movimiento. Bien, entonces vamos a sustituir la cantidad de movimiento. Entonces la cantidad de movimiento que nosotros tenemos, bueno, la podemos escribir así, ¿sí? De esta manera. ¿Ok? De esta manera podemos escribir. Entonces voy a copiarlo. Y entonces nos quedaría, o sea, lo podemos escribir de esa manera o de forma más simplificada. Ya les muestro la manera más simplificada. Entonces, esto de acá, entonces nos dice, cuando calculemos la derivada, entonces, estos son constantes. La derivada de esta constante es 0. Bien. Lo mismo acá, la derivada de esta constante es 0. Y nos queda la derivada de t. La derivada de t es 1. Entonces el resultado de esto es igual. El resultado de esto es igual a masa por gravedad, la derivada de t es 1, ahí está el signo menos, y el j, ¿no? Bien, y el j, la derivada de t es 1, y 1 por menos mgj, pues da m menos mgj. Ok, ese es el resultado. Y se pueden dar cuenta que esto corresponde, pues, al peso. Este es el peso, que es la fuerza. Ahí nos damos cuenta que el resultado que obtuvimos allí es el peso, que es la fuerza que ejerce la Tierra sobre esa partícula de masa m. Si lo hubiéramos hecho con la expresión anterior, que estaba más compacta, esta de acá, más compacta, el mismo cálculo, pues fíjense que si calculo aquí la derivada con respecto al tiempo, aquí esto es por completez para darnos cuenta, derivada con respecto al tiempo, entonces el resultado de esto es, pues esto es una constante, este v0 es una constante, la derivada de este es 0, y la derivada de t es 1, entonces me queda 1 por g por m, entonces nos queda así, la gravedad, aquí va, y la derivada de t es 1, y nos queda mg nuevamente el peso, ¿no? Eso es el peso. Bien, este es el resultado para el caso del movimiento parabólico, entonces vayamos a ese caso del movimiento parabólico, entonces simplemente en el movimiento parabólico, voy a colocarlo acá, una partícula, bueno, en este caso, bueno, no es tan partícula, pero hacemos una aproximación por ahora a partícula. Después más adelante vemos sistemas de partículas. Ok, ahí va. Ahí está. Entonces esta partícula que se mueve en movimiento parabólico, la única fuerza que está actuando sobre esa partícula es el peso. Esa es la única fuerza que está actuando sobre esa pelota que está allí. Bien. Entonces esta se lanza y simplemente sigue este movimiento así en forma parabólica y el peso, todo el tiempo el peso va hacia abajo, que es el resultado de la variación de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Da el peso, en este caso, pues da la suma de fuerzas, la única fuerza que está actuando es el peso, ¿sí? Entonces, pues nos da el peso, esa variación de la cantidad de movimiento. Muy bien, entonces ya tenemos definición, tenemos un ejemplo de cálculo de la cantidad de movimiento y vimos una relación que hay, entre la cantidad de movimiento y la suma de fuerzas externas. Hicimos también un ejemplo con el movimiento parabólico. Bien, ahora hay otra definición que consiste en lo siguiente. Bueno, entonces voy a escribir esto de la siguiente manera. En términos de diferenciales, ¿sí? Entonces déjenme escribir esto, permítanme moverlo para este lado. Es lo mismo, ¿no? Bien, así. Entonces acá tengo este dp de t, que es la variación en el tiempo, la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo es igual a la suma de fuerzas externas. Entonces podemos calcular el diferencial de P, o sea, el diferencial de la cantidad de movimiento, que se puede considerar como un cambio infinitesimal de cantidad de movimiento, va a ser igual a la suma de fuerzas externas por la variación en el tiempo, ¿sí? Por la variación en el tiempo. Esto nos está indicando el diferencial de P,
el cambio en P, es igual a la suma de fuerzas externas por el diferencial del tiempo. Bien, si uno grafica, entonces aquí vamos con un ejemplo que tenía aquí dibujado. Entonces, en el caso de, no, es este. En el caso de una pelota, que esta pelota, digamos, se estrelle contra el piso, en caso de que una pelota se estrelle contra el piso, entonces sufre un rebote. Entonces, esta partícula, que es, en este caso estamos representando con una pelota, pues aquí tengo el piso, y esa partícula simplemente choca contra el piso, se deforma parcialmente y después regresa, o sea, un instante muy corto de tiempo regresa y va hacia arriba, ¿sí? Esa fuerza que experimenta la pelota aquí cuando entra en contacto, pues es una fuerza que dura un intervalo de tiempo muy corto. Esa fuerza entonces la simbolizamos, entonces si uno grafica, si uno pudiera hacer la gráfica de la fuerza, entonces antes de que entre en contacto, pues la fuerza es cero. Después entra en contacto y la pelota se deforma y entra en esta región donde la fuerza que le ejerce la superficie de la pelota es grande. Y posteriormente la pelota rebota, comienza a ir hacia arriba, después de que rebota ya pierde contacto y la fuerza nuevamente es cero. Entonces realmente hay un intervalo de tiempo que es muy corto en el cual esa fuerza tiene un valor grande, de hecho es bastante grande, un valor grande de la fuerza. Bien, entonces en principio nosotros tendríamos una fuerza que varía en el tiempo de esta manera. Bien, una fuerza que varía en el tiempo de esta manera. Y esa fuerza que actúa en ese intervalo corto de tiempo, entonces esto va con cierta velocidad, entra en contacto, se le ejerce una fuerza corta durante un intervalo de tiempo corto, una fuerza grande en un intervalo de tiempo corto, la regresa, es decir, que le genera un cambio de velocidad. Ese cambio de velocidad se traduce en un cambio en la cantidad de movimiento. Se traduce en un cambio en la cantidad de movimiento. Bien, en eso se traduce ese golpe contra el piso. ¿Ok? Entonces acá esto está representando, esto sería un intervalo de tiempo muy corto, y esta sería la variación instantánea en ese intervalo de tiempo muy corto, bien, de la cantidad de movimiento. Insisto, esta fuerza tendría este comportamiento, un comportamiento que tendría esa forma, que se dice que es una fuerza de carácter impulsivo, actúa en un tiempo muy corto de tiempo, y esa fuerza que actúa en un intervalo de tiempo de corto me genera un cambio de cantidad de movimiento. El cambio de cantidad de movimiento que genera es este dp. Ahora, nosotros usualmente es complicado poder determinar la fuerza instantáneamente, o sea, en un intervalo corto de tiempo, por ejemplo, un intervalo de milisegundo, tener un instante de tiempo durante ese milisegundo es muy complicado. Entonces realmente se trabaja con cantidades medias. Entonces, se trabajaría de la siguiente manera en una situación ya en el laboratorio usualmente, y pues típicamente entonces uno lo que tendría aquí sería un cambio finito, que sería el resultado, ese cambio finito que voy a escribir acá, sería el resultado de que la fuerza actúe un intervalo de tiempo delta t. O sea, estos son cantidades finitas. Bien, cantidades finitas. Pero esto es una variación instantánea, esto que tenemos acá. Entonces la fuerza que vamos a tener aquí, que es el resultado de la suma de las fuerzas, lo voy a poner simplemente F. Esta F de acá va a corresponder a una fuerza media que, si fuese constante, actuando en un intervalo de tiempo delta t, me genera el mismo cambio de cantidad de movimiento que en este caso. Entonces ya les voy a mostrar. Déjenme volver a copiar esto y les digo a qué me estoy refiriendo. Aquí lo voy a escribir nuevamente. Ahí está. Bien. Entonces, el cambio instantáneo es este. Este es el cambio instantáneo. Bien. Tiempo por tiempo esto está sucediendo. Pero al final, ¿qué sucede? La velocidad, digamos, arranca con una velocidad. Entonces, inicialmente la bola entra en contacto
con la pelota, la pelota entra en contacto con el piso, con la superficie, con una velocidad v1 y un intervalo de tiempo delta t después, la velocidad de esa pelota es v2. ¿Cuánto tiempo se requirió para generar ese cambio de velocidad? Se requirió un tiempo delta t. ¿Cómo fue esa fuerza? ¿Cómo fue la fuerza que le generó el cambio de velocidad desde v1 hasta v2? ¿Cómo ese fue ese cambio de velocidad? Déjenme acá hacer una impresión de pantalla y voy a llevarme las letras, como siempre, las cantidades para el pen de trabajo. Ok, ahí lo tengo. Entonces, inicialmente la bola cae con velocidad v1 y rebota con una velocidad v2. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo duró actuando esta fuerza? Entonces duró actuando en total un tiempo delta t. Ese es el tiempo que duró actuando la fuerza. Que en este caso, si nosotros lo graficamos, sería un tiempo, voy a pintarlo aquí en rojo, sería un tiempo aproximadamente desde acá, vamos a colocarlo desde acá, hasta acá. ¿Sí? De resto la fuerza es cero. En ese intervalo de tiempo corto, la pelota experimentó, en ese intervalo de tiempo corto, la pelota experimentó un cambio de velocidad que pasó de v1 a v2 en ese tiempo corto. Bien, el comportamiento de la fuerza, ¿cómo fue esa fuerza en cada instante de tiempo? En este intervalo corto de tiempo, ¿cómo fue esa fuerza? Fue así. Este es el comportamiento, digamos, la descripción matemática que uno tiene de esa fuerza. Fue algo como esto. Sin embargo, no tenemos, digamos, experimentalmente, usualmente es muy complicado saber exactamente cómo es cada instante de tiempo la fuerza. Entonces, bueno, y usualmente uno trabaja con cantidades medias. Entonces, este término que aparece aquí, este F, me está representando una fuerza constante. Ya sabemos que la fuerza no es constante, pero yo puedo cambiar la fuerza instantánea, esta de acá, por una fuerza de magnitud constante, de tal manera que en el mismo intervalo de tiempo, déjenme aquí colocarlo así, en ese mismo intervalo de tiempo, me genere el mismo cambio de cantidad de movimiento, el mismo cambio de velocidad. Bien, entonces esta F así como está escrita, esta expresión así como está escrita, entonces esta F me representa una fuerza media, es decir, una fuerza que si yo aplico de forma constante a la pelota en un intervalo de tiempo corto, delta t, o sea, en este tiempo delta t la actúe de forma constante, me va a generar el mismo cambio de velocidad después de delta t segundos, ¿sí? Entonces la realidad física es un comportamiento como esta gráfica, ¿sí? Que es un comportamiento impulsivo, la fuerza es cero, crece bruscamente y después decae rápidamente, es una fuerza impulsiva, ¿sí? Ahora, ese cambio de cantidad de movimiento que genera esa fuerza impulsiva, lo podemos también escribir en términos de una fuerza media actuando en un intervalo de tiempo delta t, el mismo intervalo de tiempo delta t, pero esta fuerza es constante. Entonces, esta fuerza en ese intervalo de tiempo me genera un cambio de cantidad de movimiento que sería igual al cambio de cantidad de movimiento al final que me genera esta fuerza. ¿Sí? Obviamente, cuando tenemos en cuenta esta fuerza, en cada instante de tiempo, la velocidad está cambiando más rápidamente que en el caso de esta fuerza de acá. Sin embargo, el efecto al final de los delta t segundos, es el mismo. Viene con una velocidad y se va con otra velocidad. Bien, entonces esa es la idea de esta fuerza que tenemos acá. ¿Sí? Es una fuerza de carácter impulsivo, una fuerza media, que sustituye, digámoslo así, una fuerza de carácter impulsivo. Muy bien. Sería interesante, por ejemplo, que pudiéramos realizar un experimento donde pudiéramos ver el comportamiento de esta fuerza. ¿Sí? Entonces uno podría de pronto grabar con un celular, con una cámara,
con buena resolución todo el proceso de colisión acá. Cuando se estrella, se deforma y rebota. Sería interesante poder medir ese tiempo tan corto, no sé si con una cámara, digamos como estilo celular de estándar, podamos medirlo lo suficientemente bien. Muy bien, ok. Espero haber contribuido entonces en su aprendizaje. Eh, ya cumplimos la idea de esta clase que correspondía a estudiar la definición de cantidad de movimiento, impulso y la relación entre la cantidad de movimiento y la fuerza. Entonces nos vemos en la próxima clase. Espero haber contribuido en su aprendizaje. Entonces, hasta la próxima. Hasta luego.